Bienvenidos a la sesión del RFG de octubre de 2024. Welcome to the RFG session of October 2024. Thanks for being here. So before starting, you probably English speakers heard Bernie mentioning that whenever you register to go to, the email address changed. So now you're going to see something that says Zero Training instead of Done by COS. So just be attentive to that. No, antes de comenzar les quería mencionar lo que Bernie estaba diciendo, que cuando se registran al GoTo y reciben el correo de registro, ha cambiado el correo. Ya no van a recibir un correo a nombre de Dan Baikos, sino algo que diga CIRA Training, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. So let's start with the precipitable water analysis since we're in the North Hemisphere. Let's start with the North Hemisphere. No, como tengo el hemisferio norte, comencemos con el análisis de agua precipitable en el hemisferio norte. And what we can see right now is that this is a tropical storm Kristy. I don't know if this is a hurricane right now, but they had a forecast to become a hurricane. However, this is moving away from southwest Mexico, so it's not a direct threat to land. Maybe a few very isolated thunderstorms along the coast in far southwest Mexico, but nothing significant in terms of impacts from Kristy. No, acá podemos ver que tenemos el ciclón tropical Kristy que se está yendo hacia el oeste, así que se está alejando del continente. Ningún impacto importante en tierra. Quizá algunos impactos indirectos muy menores en términos de algunas tormentas aisladas en la costa suroeste de México, pero fuera de eso, nada crítico. Now, if you look here, just to the north of Hispaniola and north of Cuba, these are the remnants of, oh, wait, give me 1 second. This is, right, so that's yesterday. So I'm going to use this one that CIRA developed, but for some reason there's also some problems with the passes of the polar satellites, as you can see. But oh well, we'll work with what we have, right? So No? what's in Slider then? Yeah, let me Is look at it Slider. a different product? Or this is the advected? Oh, okay. Yes, they're slightly different. Let me get the blend. Yeah, Slider has the blended. I heard Yeah. some of the problems have to do with satellites they're being decommissioned, and so they're not available for all the passes. There are fewer passes available. So Okay. that's why we see a lot more black area. Oh, okay, okay. Entonces lo que dice Bernie, no sé si siguieron, estábamos viendo el loop del Mimic, el producto Mimic de agua precipitable, pero no estaba actualizado al día de hoy, ¿no? Entonces hemos cambiado a otros dos productos. Tenemos este producto de Cira, ¿no? Y también ahora estamos viendo el del slider, pero si ven, hay algunos problemas con los pases de los satélites y Bernie comenta que tiene que ver con que en estos días han decomisionado algunos satélites, por lo tanto hay algunos huecos en la ingesta de datos a los sistemas que generan los diferentes campos, ¿no? Okay. Well, so going back to the analysis, now this is today's loop. So zero slider, the blended TPW product is available. No, el producto de agua precipitable generado, el blended, que es generado tanto con satélites polares como con datos de satélites geoestacionarios, está disponible y está actualizado. So here we can see the tropical cyclone Kristy, so it makes sense. Now it's even further from Mexico. So you can see some enhanced available moisture along southwest Mexico, Jalisco, Colima, but nothing too impressive in terms of convection. ¿No? Podemos ver que el ciclón está saliendo ya, se está alejando del continente, ¿no? Pero como mencionaba, vemos que todavía hay un poco de bandas de agua precipitable resaltadas cerca al suroeste de México, Jalisco, Colima, pero nada muy significativo en términos de convección. Now, here, if you look into the Atlantic Basin, now you see a lot of black. And this is what were the remnants of Oscar. These ones are interacting with a very robust upper trough that is located northeast of the Bahamas, ¿no? Lo que podemos ver acá al noreste, es que tenemos una región de alta agua precipitable, pero con bastante coloración negra en este momento, ¿no? Estos serían los remanentes de lo que fue el ciclón tropical Oscar, que se disipó ayer por la tarde oficialmente, y en estos momentos está interaccionando con una vaguada de altura muy robusta que se ubica al norte de las Bahamas. So, before switching to another products, I wanted to show
on this region of black that you can see there's more black when there's less polar satellites available. Once we get more information from satellites, you can see a little bit of the field underneath the black. But when you see a lot of blacks and it doesn't have a shape that follows either the terrain or the path of the satellite, that also gives you the idea that there's a lot of, there could be a lot of heavy precipitation associated with the system, right? There's interference from hydrometeors. So the fact that we have a surface front, that we have the remnants of Oscar and a potent upper trough are a lot of ingredients that are combining together to produce heavy rainfall. But this is mainly an issue for Bermuda at this point, right? The Bahamas and even Hispaniola, they're away from this area of significant weather. ¿No? Cuando tenemos estas coloraciones negras que no tienen la forma de los pases de satélite ni de la orografía, sino una forma asociada más bien a regiones de potencial convectividad, actividad convectiva, generalmente nos indican que tenemos interferencia de la radiación que llega al satélite por hidrometeoros muy grandes. Así que nos está dando información de que puede haber mucha precipitación en esta región. Tiene mucho sentido, ¿no?, que tengamos eso en esta zona porque tenemos lo que fueron los remanentes de Oscar que han sido llevadas a esta región según interaccionó con la vaguada de altura. Tenemos un frente en superficie, ¿no? Este es el frente aproximadamente en estos momentos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos mucha ventilación y dinámica de altura asociada a esta vaguada bien potente que se ubica al noreste de las Bahamas. So that is the main thing before looking into other fields once we look at precipitable water. Other than this, we do have a tropical wave that is somewhere here, also hard to see because of the satellite pass limitation. So the tropical wave is entering Suriname today, and then we do have an easterly wave, which is hard to see as well. The easterly wave right now, it's approximately in central Venezuela. The northern tier of the wave, it's actually being dragged north. I'm going to use another color. It's being dragged northwestward by the influence of the upper trough. Therefore, we're not following that northern tier of the wave. We're focusing in whatever is south of 15 degrees of latitude, which is going to propagate into Central America. ¿No? Otras cosas que podemos ver en el producto de agua precipitable, aquí tenemos una onda tropical. No se ve muy bien por este problema de los pases del satélite, pero tenemos un máximo de agua precipitable detrás de la onda. Esto está entrando a Surinam y más tarde a Guyana. Y luego tenemos una onda del este que se indujo por un mecanismo que no fue de origen africano. La onda del este en estos momentos está en el centro de Venezuela, tampoco la podemos ver muy bien en el campo de agua precipitable. La parte norte de la onda, esta onda tenía una extensión hacia el norte, así está siendo absorbida por la vaguada de altura, ¿no? Entonces ya no estamos siguiendo la parte norte, sino estamos siguiendo la estructura de la onda que está al sur de 15 grados. Okay, let's go to the upper level water vapor. Vamos al producto de vapor de agua de niveles altos. And here we can see some of the features we spoke about before. I'm going to use pink. We think it highlights things. Vamos a usar el rosado. And I'm going to put light Okay, long. and just a quick comment from Chavez. Yeah. It's the hurricane in the Pacific is a Category 3 hurricane right now. Oh, it's a Cat 3 already. Okay, major hurricane. Okay. Thank you, Chavez. Good to see that you're here. No, y un comentario de nuestro colega Chávez Pope de Barbados nos comenta que el huracán Kristy ya es un huracán de categoría 3, ¿no? Es un huracán más mayor. Acá podemos ver, incluso se ve el ojo desde esta proyección bien lejana, ¿no? Porque no estamos acercándonos. Podemos ver que tiene un ojo bien definido en imagen de vapor de agua de nivel alto. Es un huracán categoría 3. So the cyclone is getting away from our area. With this image, you can really see the train of troughs and ridges in the westerlies that is establishing already up almost to 20 north and even further south. Well, it is the end of October, so we're transitioning into the North Hemisphere cool season, right? We're already 1 month into the fall. So by this time of the year, all the westerlies start meandering south, following the sun, which is already in the South Hemisphere meandering south, right? So we have a train of troughs. Here we have a ridge over the Gulf of Mexico, and then
we have this very potent upper trough just to the north of the Bahamas, between the Bahamas and Bermuda, and this is interacting with what I mentioned, the remnant, what was Tropical Cyclone Oscar a couple of days ago. So since I'm looking at this a strong upper trough and it looks extremely impressive, at least from my perspective, what I would like to do is look at the air mass RGB to see the signature of the ozone intrusion. So I'm gonna overlay the air mass RGB. ¿No? Como queremos ver esta vaguada que está muy intensa al sureste de Estados Unidos en el Atlántico, entre las Bahamas y Bermuda, me gustaría ver el producto de masas de aire para ver si podemos ver una intrusión de ozono importante con este sistema. And we can see, at least from my screen, we can see a lot of orange. It doesn't look as red as I would have expected. However, you can see a lot of reds around the center of the trough. Whenever you see a lot of reds and especially, well, oranges, and especially once you go into reds, it means that you could have a tropopause folding and an ozone intrusion, but the orange and red tint also comes from dry air. Thus, we always need to be a little bit careful. So we need to look at other things to define whether we have a tropopause folding or not. So the structure of the system is important. The presence of sharp gradients of color also um, helps you when you have a sharp gradient of colors. It could signify an important tropopause folding and so on. So there's a lot of other things we need to look into. ¿No? Simplemente una coloración rojiza o naranja no significa que tengamos un plegamiento de la tropopausa, porque la señal también puede venir de aire seco en la troposfera media alta. Así que es recomendable usar otras técnicas para definir si podemos tener un potencial plegamiento de la tropopausa o no, ¿no? Como la estructura del sistema, ¿no? En este caso tengo una vaguada bien pronunciada, así que me da un poco más de confianza de que pueda haber una intrusión de ozono, ¿no? También cuando tenemos gradientes muy marcados de coloración, también puede indicar que tenemos una potencial intrusión de ozono. So, questions for the participants. So, you see that there's a lot of red behind this trough northwest of the United States, in west of Oregon and Washington. There's a little bit of red too, and orange over the Great Lakes with this trough that is coming our way. We're going to get a call from later today, I think, into tomorrow. So, could anyone tell me, looking at the fact that we have more red in the western trough, can I say that there's a lot more ozone in this region, in the troposphere, on top of Oregon and Washington State? Or do I need to look into other things? Entonces la pregunta es, estoy viendo este color rojo muy brillante frente a Oregon y Washington en el noroeste de Estados Unidos y acá también. Entonces, viendo que esta coloración es más roja, puedo decir con mucha confianza que tengo mucho más ozono en la columna en esta zona que en los Grandes Lagos, o tengo que ver otras cosas. A response from Chavez is the angle. Yes. Oops. I think that's what I was getting into. The angle of the satellite viewing the northwest is not as direct. Right. Right. Exactly. And he said that he didn't think so. He thinks there's more ozone intrusion over the Great Lakes. And my comment, since the red is the difference between, I think, two water vapor channels, it could also mean, oh no, wait, that one's the ozone. You're right. Although I wonder, because if it's not also seeing more of some substantive part of the inversion. Could be. That's just a wondering. Yeah, speculation. Yeah, we can look at it later. But yeah, I was gonna get to, and I'll translate. I want to get to that. Yeah, you need to think about the limp effects as well. So it has to do with the angle of the satellite. So if I pan out, I'm gonna pan out. You can actually see that there's almost no green around the limbs of the satellite, and that has to do with the angle of how the radiation comes back to the satellite, right? Which reinforces the fact that
a lot of the interpretation of satellite imagery is partly qualitative, right? There's a lot going on. We cannot just, look at one color and make a conclusion. Yeah, so the angle is important for this particular product, but for others could be as well. Yeah. José, hola, ¿cómo estás? Perdona que te interrumpa. Ahora, Mike, ¿Sería posible mirar el Ghost West en esa área, a ver cómo se aprecia en el Ghost West? muy buena idea. Vamos a poner el Ghost West. Entonces, lo que estaba diciendo es que el ángulo del satélite es bien importante, ¿no? Para algunos productos más que para otros, porque en este punto, por ejemplo, el satélite está sobre 75 oeste, ¿no? Está acá centrado sobre lo que sería Ecuador, norte de Perú y Colombia. eh, entonces la información que llega de esta región llega con mucho ángulo y entonces hay un cambio en la interacción de las moléculas atmosféricas eh, desde que sale el rayo de la superficie, ¿no? Hasta que llega al satélite. Entonces, Mike propone ver el GOES oeste, que está en el Pacífico, para ver cómo se ve este producto desde una posición un poco más directa, ¿no? Vamos a poner GOES oeste. And I'll add one other comment that some researchers have tried to normalize it so that the limb effects are removed. Ujú. And some observationalists or some forecasters who have looked at this over time, their comment is that, oh, we've learned to adapt, so don't normalize it because we can understand, we already have undertaken that. So there's two different pools of thought there in what to do Right, with it. right. Yeah, So I've seen that sometimes you product may see a before. product that, yeah, so sometimes you may come across a product that has been normalized, and then it Yeah, might take you by surprise. That's the I only think thing I NASA. wanted to add. Yeah, Thank you. Yeah, that's important. NASA Sport, I think, had it, right? I don't remember who, but correct. I think Yes. so, yeah, yeah. Entonces lo que menciona Bernie es que algunos investigadores han trabajado para normalizar estos efectos del borde, del limb, ¿no? De la imagen, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que algunos pronosticadores o usuarios en general de las imágenes ya están acostumbrados a la interpretación, así que hay que siempre estar seguros de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Si estamos viendo el producto normalizado o no normalizado. ¿No? Entonces, en este caso, se está dando ya últimamente más peso al no normalizado debido a que ya hay una los usuarios están más acostumbrados a usar esto. Yeah, and thanks for bringing that idea, Mike, of changing the satellite. That's super useful because now the red area is almost directly in our meridian. Of course, it's really far to the north, so there's very minor limits effect, but you can see that it's very red as well. So that gives a little bit more confidence that there might be some enhanced ozone in that column associated with that upper trough in the northwest. And very impressive system north of Hawaii. That is a very strong a very strong extratropical cyclone located. I'm going to query located right here. The center is right there at 35 north, 143 west. Very impressive. And this, and given the fact that we have this structure, personally, I have a lot of confidence that this one has an important ozone intrusion. It's a kind of a textbook system right there. Okay. Y sí, ahora hemos cambiado la imagen y estamos viendo desde el GOES 18 donde tenemos la intrusión de ozono estratosférico prácticamente en los meridianos centrales, ¿no? De todas maneras, notar que estas intrusiones ocurren un poco al norte, así que igual tenemos un poco del efecto del ángulo del satélite, pero mucho menor. Y ahora que hemos hecho esto, podemos verificar que efectivamente la intrusión de ozono es bastante importante, ¿no? O bueno, aparentemente, por lo menos tenemos una coloración roja intensa, así que sea aire seco o ozono, ¿no? Estas dos componentes tienen un rol bien importante con esta vaguada del noroeste de Estados Unidos. Y acá tenemos un sistema muy potente que está ubicado en 35 norte, 143 oeste, al noreste de Hawái. En este caso, personalmente, yo tengo un poco más de confianza de que hay una intrusión importante de ozono, un plegamiento de la tropopausa. Esto es un sistema, es un ciclón extratropical prácticamente de libro, ¿no? Acá incluso se puede ver un poco la señal del frente frío, ¿no? ¿no? Que se ve traslúcido en este producto de masa de aire
¿no? Y llegamos a ver un poquito la estructura de las nubes medias bajas porque este producto también usa el canal de 10.3 micrómetros, ¿no? Que es el infrarrojo, uno de los infrarrojos lejanos. Entonces podemos ver un poco la estructura de las nubes de la troposfera media baja, ¿no? Pero se ve muy bien estructurado este sistema, ¿no? Entonces a mí me da un poco más de confianza de que acá sí tiene que haber una intrusión de ozono un poco más significativa. Okay. All right, so let's move on to South America or something else you would like to. Well, we can look at the satellite image quickly over the Caribbean basin and then we can move on into South America. So since we're in this product, we can see quickly in this product. Other than that system to the north of the Caribbean, we can see that we have very active convection across the Atlantic ITCZ at this moment. We can tell by the way the clouds are moving that we have southwesterly flow in the upper levels, in the upper troposphere. That is the indication of a presence of an upper trough, and it makes sense. We're in the upper divergent quadrant of that upper trough. ¿No? Viendo la cuenca del Caribe en general se encuentra un poco tranquila, ¿no? Lo que llama la atención es convección muy activa a lo largo de la ITCZ en el Atlántico, que ya está yéndose hacia el sur, ya está al sur de los 10 grados de latitud, ¿no? Que hasta 10. Lo que podemos ver en las nubes altas es que tenemos una dirección de movimiento del suroeste al noreste, lo que indica la presencia de una vaguada de altura, bueno, en niveles bien altos, ¿no? Al norte de esta región, ¿no? La ITCZ se encuentra en una posición donde la vaguada tiende a favorecer ventilación o divergencia, lo que es consistente con bastante actividad a lo largo de la ITCZ. So embedded in this, there is a tropical wave. So I'm going to change the image and I'm going to put some visible imagery. I think we can do visible. Let's do, yeah, it's daylight. So let's do straight visible. Vamos a hacer imagen visible para ver si podemos ver la rotación de la onda. And we have a tropical wave that is entering Suriname and French Guiana. Let me reload the slider and I'm going to slow it down to see if we can see the rotation of the wave in the visible imagery, in the convection of the visible imagery. Okay, so embedded in the ITCZ, we have a tropical wave that is entering Suriname today. So we can see a little bit of the hint of the rotation here, right? There's some broad rotation going on. So this wave is moving rather quickly and is forecast to cross into the actually all the way into northern Colombia in the next 3 days. So this is a rapidly moving tropical wave and a lot of convection starting to enter the Guyanas, which is exiting their dry season. So a little bit of rain coming in the way of the Guyanas. The one thing with this wave is that as it propagates across the Guyanas and Venezuela, northern Colombia, expect an increase on the wind speeds in the Caribbean, of the low-level winds. Therefore, there's going to be a lot of shear associated with that wave, which usually tends to limit the precipitation amounts as the wave moves through. ¿No? Entonces acá podemos ver un poco de rotación bastante amplia asociada a esta onda tropical que está entrando en las Guyanas, ¿no? Vemos que hay bastante convección asociada a esta onda. Ahora también tenemos la presencia de vientos bastante rápidos y especialmente en los días que vienen. Entonces vamos a tener bastante cizalla vertical, cortante en la vertical con esta onda según se propaga a través de las Guyanas y Venezuela, lo que podría limitar los montos de precipitación según la onda cruce hasta Colombia en los siguientes 3 días. And then what we can see here in Venezuela, actually, we were doing the weather briefing in the tropical desk this morning, and this is an easterly wave. So this is the tropical wave is somewhere here, French Guiana. This is a tropical wave, and this is an easterly wave, which didn't come out of Africa, but was actually formed in the tropical Atlantic induced by an upper trough. At this moment, the easterly wave is going through an interesting transition, so it's hard to see. But as it moves to the west, it is expected to organize once again once it reaches Western Venezuela, and this should have an impact in Central America over the weekend. So expect some increase in precipitation in Central America during the weekend associated with this organizing or reorganizing easterly wave.
¿no? Y lo que les mostraba que acá al oeste tenemos una onda del este, ¿no? En estos momentos estamos discutiendo en el briefing del Tropical Desk, no se ve muy bien estructurada, está pasando por una transición interesante, ¿no? Estuvo un poco más estructurada el día de ayer y hay bastante confianza en los modelos que va a reestructurarse una vez que llegue al oeste de Venezuela. ¿No? Es importante porque esta onda del este va a llegar a Centroamérica durante el fin de semana, produciendo un incremento nuevo en las precipitaciones en Centroamérica. Okay. All right. So quick briefing on the South America tier. Any questions before I do South America quickly? José, si una cosa, Ujú. refiriendo a la onda esa que estén llegando a la Guyana, si Sí. miras el split window, la 10.3 Ujú. menos la 12, tiene cara de que es un trade wind surge en el split window. Okay. So, yeah. Yeah, it looks like there's a trade wind surge to the north of that perturbation. Yeah, the perturbation has been, this one came out of Africa, but it looks like there's a trade wind surge right here, as you were saying, Mike. Yep. Yeah, if you make the time step 60 minutes instead of 10, you can see There, actually you can see the strong, very progressive trade wind surge. yeah. And you can see the banding of the shallow clouds in green. You see those? Mm-hmm. Those? Yeah, Yeah, that's another signature that you have a trade wind surge. A lot yeah. of times they appear. Yep. Para el resto, lo que estamos mirando es con esta imagen, es una de mis imágenes favoritas porque combina mucho detalle. Se percibe el apoyo en altura con la dinámica de bajo nivel. Y si se fijan en esta imagen, los verdecitos y los amarillos le están mostrando más bien la atmósfera baja subsiguiente al paso de una onda progresiva que normalmente nos referimos como un trade wind surge, una surgencia de los alisios. Y el, lo característico es lo rápido que se propaga y por lo seco que viene en su parte trasera. Mhm. Sí. So from my perspective, could you like step through each image separately? Because where you drew the Yes. line, I think what you can also point out is the gradient between the yellow and the orange. Yeah. Ujú. Okay. Let's And do from that. my perspective, I'm never seeing the yellow reach the black line that you've drawn Okay. Let because me. I don't know if it's the bandwidth or something else. Okay. So this is the first image. So you can see the yellow approximately here. Now, before I keep going, notice that what we're seeing of the color of the yellow and the red, that is mostly associated with the moisture content in the column, right? So we're looking at different levels of available moisture. Now, the trade wind surge is usually very well defined in the lower troposphere and also can get up to the mid troposphere. So, considering that we have moisture in other layers, there shouldn't be a very sharp color change exactly on the edge of the trade wind surge, and this is extremely well defined. One aspect may be that we're indirectly assessing moisture, and the satellite sees from above, so Yeah, it's sensing moisture at higher levels, and so the temperature difference um, between the two long wave channels will be stronger because the one at 10.3 has less moisture effect than the one at 12 micrometers. right. It still has, when there's high moisture, the difference will be less, but a lot of times it will not always be zero because there is, because it's cleaner, I should say, at 10.3, but not always fully clean. Right.
So you're measuring moisture, but there's also sensitive to other things like silica, like dust. Right. Or the temperatures. So, or the Oh, the temperature temperatures. profile on Right. the temperature profile. Ya. Entonces lo que está mencionando Bernie es que esa diferencia del split window, que es la diferencia de la banda de 10.3 con la banda de 12.3 micrómetros, mide varias cosas, ¿no? Entonces estamos midiendo por un lado el contenido de humedad, porque hay absorción por humedad. La banda 12.3 tiene mayor absorción, ¿no? Es una banda, es una región del espectro donde la humedad absorbe más la radiación. Por lo tanto, llega menos radiación al satélite, ¿no? Pero también hay otras componentes que pueden afectar esas diferencias de absorción. Una de ellas es la presencia de silicatos, como el polvo del Sahara y otros tipos de silicatos, erupciones volcánicas, etcétera. Y Bernie también menciona que el perfil termal, la temperatura, también puede afectar, ¿no? La absorción. Así que regresamos al tema de que estamos, esto nos ayuda, pero estamos midiendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Yeah, and as you said, Bernie, I mean, I drew the line kind of quickly, but yeah, the edge, I mean, what looks more like an edge to me, it's on the brown on t equal 2. So it on this would be 6 hours. It moved from the blue line to the brown. But then again, I'm looking at some of the clouds. If you see these green clouds, no, right here, this because of the structure and how they move, to me they look like low-level clouds. To me, they are already behind the trade wind surge just by the cloud structure. Therefore, the trade wind surge is somewhere to me between the brown line and the black line. That's where I would place it. But I would need to do a more thorough analysis to define exactly where it is. Okay. I don't know if it makes sense. You're right. And correct. Okay. And this can, I'll just say this can be a complex topic, so we can move on Yeah, as well. okay, sí, I'm gonna translate quickly. No, Okay. sí, y bueno, a lo último que estamos conversando es que estas nubecitas verdes que estamos viendo en forma lineal, que muchas veces se asocian a una surgencia de los alisios en el Atlántico, ¿no? Están en este último frame, en este último tiempo, un poquito adelante incluso de la coloración amarilla, ¿no? Lo que en lo personal a mí me sugiere de que la surgencia, el eje frontal de la surgencia puede estar un poco más adelante que el cambio de coloración amarillo, ¿no? Pero habría que hacer un análisis un poquito más exhaustivo para definirlo bien. ¿No? Y debajo de esas urgencias tenemos, o sea, para mí tenemos esta onda tropical que le hemos estado siguiendo saliendo de África en los últimos, o sea, para mí hay dos cosas ocurriendo a vez en esta situación, ¿no? Muchas veces, muchas veces se confunde las urgencias de los alisios con una onda tropical, ¿no? A veces es una o la otra. En este caso tenemos dos cosas que están como un poco en fase, ¿no? La onda que más bien está un poquito atrás del eje del trend wind surge y tenemos el trend wind surge que está un poquito más al norte. Okay, so now let's move on to the South Hemisphere. I know it's getting late. It's hard to give time for everyone. Okay, so I'm gonna draw, and we're looking at the upper level water vapor. Estamos mirando el canal de vapor de agua de niveles altos, and we have an interesting situation in the South Hemisphere. We do have this trough oh, wrong color. This upper trough that has a slight negative inclination, and the southern part of the trough, where the lowest, it's about to cross the Andes in central Chile into central Argentina. No, viendo la situación en Sudamérica, el canal de vapor de agua en niveles altos, tenemos una vaguada de altura bastante importante que está con una inclinación ligeramente negativa y está cruzando la cordillera del centro de Chile hacia el centro de Argentina. Now we can also see that we have a strong easterly wind in the back of the trough. Podemos ver que tenemos viento del este bastante fuerte en la parte trasera de la vaguada. And you can have an idea not only by the motion but by the transverse bending across along
along this area that I drew, ¿no? Y también podemos ver que tenemos vientos, esos vientos del este rápido, no solamente por el movimiento de la nubosidad, sino por las bandas transversales que tenemos en esta parte trasera de la vaguada. There's another trough approaching South America, but it's really far out into the Eastern Pacific. No hay otra vaguadita que está llegando a Sudamérica, pero está bien lejos en el Pacífico. So the main system of interest is this upper trough. We were looking for with the folks in the South American desk that there's a chance for severe weather as this trough crosses the Andes into Uruguay, Argentina, and southern Brazil. Um, Ahead of the trough, there's a lot of precipitable water, so the values are close to 50 millimeters. So expect some heavy rain with the system, particularly in portions of Northeast Argentina, Uruguay, and far southern Brazil. But there's also some chance of severe convection since the temperatures in the center of the trough are pretty cold. So the hail algorithm is also showing some potential for hail in parts of the Rio de la Plata basin in the next 2 days. ¿No? Según esta vaguada se va cruzando los Andes, no va a producir bastante precipitación en la región. Tenemos valores de agua precipitable que están superando los 50 milímetros en la región. Yeah, we don't have a lot of data to show at the moment, but for the sake of time, you need to trust me. We have precipitable water that are close to 50 millimeters brewing in Paraguay, ¿no? No hay muchos datos, pero me tienen que confiar en mí. Tenemos valores, por cuestiones de tiempo, tenemos valores de agua precipitable cerca de los 50 milímetros construyéndose aquí en la región de Paraguay, Uruguay, sur de Brasil, y esto va a ayudar a producir montos de lluvia bastante importantes según se cruza esta vaguada, la cordillera, e interacciona con la masa húmeda. Pero asimismo, el aire frío de la vaguada va a estimular el desarrollo de tiempo severo y incluso la ocurrencia de granizo en algunas zonas del Río de la Plata en los siguientes 2 días. All right. Further north in the continent, what we have is we have another upper trough that is actually very amplified and extends all the way into northeast Brazil of the coast of the, this is a very ample upper trough, I'm impressed, ¿no? También tenemos una vaguada de altura bastante amplia que se ubica en Brasil, en la región de, incluso llegar hasta el noreste de Brasil, prácticamente en la cuenca atlántica, ¿no? So this trough is actually not having some direct impacts, but what we can see in the image is that we're starting to get some diurnal flare-ups in most of Brazil. So very different to last month, right? The rainy season is rapidly establishing in portions of Brazil. So this is good for for the fires and the drought that has been happening in the region, ¿no? Esta vaguada no tiene efectos muy importantes en la región, pero lo que sí podemos ver es que ya estamos comenzando a tener convección diurna formándose en regiones amplias de Brasil. Así que ya estamos entrando rápidamente en la época de lluvias, lo que es bastante bueno por el tema de los incendios y de la sequía que hemos estado teniendo. And last but not least, we do have some enhanced convection in Peru. We have a moist plume moving into the region, and it's hard to see in this image, but we do have an upper trough. There's a lot of dry air in the upper troposphere, but we do have an upper trough that is expected to interact with this moist air mass and produce some heavy rainfall in central Peru later today. No tenemos una vaguada de altura, no se ve muy claramente, tenemos muy poco vapor de agua en estos momentos en niveles altos frente a la costa peruana, así no se ve muy claramente la vaguada, pero esta debería interaccionar más tarde el día de hoy con esta masa húmeda y producir algunos montos de lluvia intensos altos, ¿no? En la región de Sudamérica. All right. I know it's getting late. Is there anything else you would like me to show or speak about for South America before moving into the climate indices presentation? There was a comment though. What was the blue color in the pink contour you just drew, or you just moved it? So. Oh, sorry about that. Okay. For this, the blue color is the temperature? Yeah, the blue color, this is the water vapor, so blue means cooler temperatures. In this case, Right. from what I'm seeing in the image, to me, it's very likely cirrus clouds or tops of deep convection. Yeah. Okay. See, And just point out, we're starting to see the
color bars when you have an overlay. Although Yeah, in this case, yeah, they're reversed because the yeah, one you're showing is the one that's on top, yeah. although it's the base layer. Bueno, para terminar, con Fortunato, si la coloración azul, acá podés ver la barra de colores que salió. Ahora ya podemos ver ambas barras, ¿no? La del producto que está por debajo y la del producto que está por encima. Y la coloración azul son temperaturas por debajo de 50 grados centígrados, o sea, temperaturas bien frías. Y para que ocurran esas temperaturas, generalmente lo que estamos viendo son nubes cirrus o topes de convección profunda, ¿no? Entonces, en este caso, acá podemos ver esta región que estoy ahora indicando en rosado, básicamente es una mezcla de nubes convectivas con los yunques de la convección, o básicamente los cirrus que se expanden horizontalmente según llega a la tropopausa, la convección, ¿no? Acá en Brasil, si se fijan, aparecen estos puntitos de color azul, ¿no? Y incluso hay algunos verdes y rojos, lo que indica que tienen temperaturas menores incluso, hasta -70. Esos son cumulonimbos, es convección profunda que está desarrollándose por calentamiento diurno en Brasil, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, igual con estas áreas convectivas en Perú, ¿no? Acá hay una mezcla de nubes convectivas con cirrus, ¿no? Altos tratos, o sea, nubes densas altas de convección previa. Entonces, básicamente eso es lo que significa la coloración. Luego, para terminar con lo que dijo Bernie, regresando a lo de las paletas, antes solamente podíamos ver una paleta de colores cuando cargábamos una imagen. Ahora estamos viendo las paletas de todos los productos que cargamos. En este caso, si se fijan acá a la izquierda, tengo el de vapor de agua, que lo tengo activo ahorita, y también el producto de nieve y niebla. En este caso lo tengo escondido, lo voy a colocar, ¿no? Y podemos ver las paletas de ambos. So, en este caso estoy viendo este producto de nieve y niebla, ¿no? Donde las nubes de hielo se ven rosadas y algunas nubes medias rojas, la nieve se ve roja, ¿no? Y acá podemos ver la paleta abajo, ¿no? Acá te dice Ice Cloud Cirrus Pink, ¿no? Nube de hielo cirrus de color rosado, nieve de color rojo. Eh, es importante recordar de que estas son paletas bien generales. It's important to remember that the palettes, especially the RGB ones, are very general. So they give you a general idea of what you're looking at, but a lot of the information to make a decision on what you're really looking at comes from context and looking at what time of the day you are and looking at animations and so on. ¿No? Es bien importante recordar que las paletas de colores son eh, dan información general, ¿no? Especialmente cuando hablamos de los productos RGB, ¿no? Que es la de abajo. Se me puso azul. Sí. Es importante recordar que en algunas ocasiones podemos estar viendo otras cosas, ¿no? Por eso es importante también reconocer el contexto de lo que estamos viendo y también ver animaciones y ver otros productos. We have Yeah. another comment from Regina. She said, "Hello, everyone. After 5 months of drought with zero precip, much of the central region of Brazil has had rain again since the end of September, beginning of October. And in Brasilia, in particular, there was a long period without rain in the last, the longest period without rain in the last 62 years. So during 5.5 months, there was no rain at all. And so winter is climatologically the driest period of the year in these areas, but not with this intensity and duration that they had. And I think in August, I think we saw some fires. So Right. Even in September. yes, Yeah. yeah, August and Yeah. September. So I'll translate. Hola Regina, Regina Ito Regina Ito de Brasil está mencionando de que por fin gran parte de Brasil está teniendo ya lluvias desde la última semana de septiembre y esto es un gran alivio porque ha ayudado con los problemas severos de sequía y de incendios que han tenido en los últimos meses, ¿no? Condiciones mucho más secas y más incendios que otros años. También está mencionando que la región de Brasilia, que está indicada aquí en amarillo, Brasil es la capital de Brasil, ha batido un récord, ha tenido 5 meses sin precipitación. No, normalmente Brasilia es bastante seca en el invierno, pero este año
ha habido 5 meses sin precipitación. Así que, como ven, incluso hoy día, sin haber un sistema sinóptico particularmente significativo en la región, ya estamos teniendo convección diurna, ¿no? Podemos ver estos puntitos rosados formarse. Así que continúe la, la época de lluvias en Brasil, que debería ir en aumento en las siguientes semanas. Ok. Para finalizar con Sudamérica y ir a los índices climáticos, ¿qué es esta coloración roja que estamos viendo en Chile y en el centro de Argentina y Chile? To finalize, what is that red coloration that we're seeing in central Argentina and Chile? And we have an answer from Regina. Nieve, Ice yeah, and snow. Yeah. ice snow, yeah, right. Yes, correct. Yeah, so this product is great to show ice and snow. Este producto es muy bueno para ver nieve y hielo. So you can actually tell the difference of what is cloud and what is snow in this animation, since we have this upper trough crossing the Andes, right? So if I only look at the visible, I'm going to show this quickly. I'm going to put the visible image. I'm going to get rid of the water vapor. And just going to put the visible or the geocolor. So if I put the geocolor and look at this section, I don't know what's snow and what is cloud. So I can tell what's snow by the dendritic pattern in the mountain range in this case, because this is snow that is in the mountains, not in low elevations. In some instances, however, the snow could be in low elevations and I wouldn't be able to tell. But if I look at the day snow fog product, and especially animating, I can see that we start with clear skies, then we start developing some shallow convection, and then some of these clouds grow, have vertical development, so we start developing a pinkish color. So we can tell all that by using the RGB. And what I also wanted to point out is that we're in springtime in South America, so um, finally the snow is melting in the Andes of Chile and Argentina. So we're starting to see some decrease in the coverage of snow-covered areas after a very harsh winter. ¿No? Y también quería añadir que estamos ya perdiendo la cobertura de nube en la cordillera de Chile y Argentina después de un invierno muy duro, ¿no? Y estamos en primavera. So, I think that's it. So, let's go to the climate indices presentation. Cool. Let's start with sea surface temperatures. Comencemos con las temperaturas del mar. So what we can see here is that the Caribbean continues anomalously warm. Podemos ver que el Caribe continúa bastante caliente. However, it is a little bit cooler than what it was a couple of months ago, ¿no? Sin embargo, está un poquito más frío de lo que estuvo en meses anteriores. The Eastern Pacific continues slightly above average across most of the region. There is some cooling occurring near the Baja California Peninsula, but other than that, it is above average to a lesser extent, ¿no? El Pacífico Oriental continúa por encima de lo normal, no se ha enfriado más, eh, excepto algunas áreas puntuales, así que continúa un poquito caliente, ¿no? Esperábamos que con la potencial La Niña se empezara a enfriar más, pero no ha ocurrido. So we can also see that we're starting to see the coolings associated with the gap flows, that the Tehuantepec low-level jet has become active in the last several weeks on occasions. ¿No? También podemos ver que tenemos algunos enfriamientos que están ocurriendo asociados a los flujos, a los low-level jets o chorros de capas bajas inducidos por orografía. Acá podemos ver un enfriamiento de la región por el Tehuantepec Low Level Jet, el chorro de Tehuantepec, que ha estado activo intermitentemente durante las últimas semanas. All right, let's go to South America, and we can see the La Nina type cooling. We're going to get to that in a second, and we can see that some of the cooling prevails in the South American coast, but it's not as intense as it was a few weeks ago, ¿no? Podemos ver en el Pacífico el enfriamiento asociado a la niña que se está esperando que se desarrolle. Pronto lo haremos de eso, pero podemos ver que el enfriamiento a lo largo de la costa de Sudamérica continúa, pero no está tan intenso como estaba anteriormente. So let's look at the layer anomalies. Vamos a ver las anomalías en la capa. And we can see that most of the Eastern Pacific is actually below average, below the surface in the
in the 300-meter layer closest to the surface. So that's very interesting. If you just look at the surface, you would see that the Eastern Pacific, it's actually above average. But if you look at the layer, you're going to see conditions that are neutral but actually cooler, which I find kind of interesting. You can also see some of the signatures of the developing La Niña. This is potentially a Kelvin wave that is propagating across the Central Pacific, ¿no? También podemos ver alguna señal de La Niña en desarrollo y acá tenemos una onda Kelvin que se está moviendo en el Pacífico Central. Now, when we look at the Atlantic, we can see that superficially, the whole Atlantic is above average, with exceptions of some pockets that are close to Africa and the South Atlantic. But other than that, most of the Atlantic is above average. Even the coast of Argentina has warmed up superficially. However, once you look underneath the surface, the anomalies are mostly neutral. There's some pockets of deep layer warming southeast of Brazil and of the Río de la Plata. ¿No? Ya cuando miramos la capa vemos que en general las condiciones están más o menos neutrales en el Atlántico. Tenemos algunas zonas cálidas al sureste de Brasil y al sureste del Río de la Plata. Okay. So now let's talk about the El Nino, and the current CPC statement continues mentioning a La Nina watch, but that ENSO neutral conditions are present. Therefore, we haven't reached the threshold to officially classify a La Nina. No, ya hablando de las condiciones del ENSO, podemos ver que el último mensaje del CPC menciona que estamos todavía en La Niña Watch, ¿no? En monitoreo de una potencial La Niña, pero las condiciones actuales siguen estando cerca a la neutralidad, lo que significa de que no hemos llegado a los umbrales necesarios para clasificar a una la niña, ¿no? So the Eastern Nino regions remain neutral to slightly below normal. This is a take a wave, while Nino 4 actually remains above average. This is warm, ¿no? Entonces las regiones del este continúan ligeramente por debajo de lo normal, pero la región Niño punto 4 continúa cálida. And you can actually see on the animation the warming trend along the South American coast from northern Chile all the way to Ecuador. Y podemos ver en la animación la tendencia de calentamiento en la costa de Sudamérica, o mejor dicho, bueno, tendencia de calentamiento o disminución de las anomalías negativas de las últimas semanas desde el norte de Chile hasta Ecuador. All right. Looking at Oh, Jose, yes, go ahead. There was a question from Fortunato, and I wasn't fully paying attention, although it was like about a minute ago. So the top 300 meters of the atmosphere, were you talking about sea surface temperatures or? Oh, this one here, yeah. This is ocean temperature. This is the ocean, right? That's what I was thinking, but yeah. Okay. So that was for the ocean. Yeah. Sí. Estamos falando do oceano agora e depois vamos a falar da atmosfera. Yeah. We're speaking about the ocean now. After we're going to talk about the atmosphere. Right. Yeah. Okay. Yeah, thanks for the question. Yeah, this is only ocean. Okay, so now still in ocean, where we're looking on the left is a cross section from across the equatorial Pacific. So this is from approximately Indonesia maritime continent in the west and South America in the east, ¿no? Estamos viendo una sección del océano también desde a lo largo de la parte ecuatorial del Pacífico, desde la región de Indonesia, 120 este más o menos, hasta Sudamérica, no toda la parte ecuatorial. So this is pretty good to help us see if there are any Kelvin waves, oceanic Kelvin waves propagating into South America. Esto nos ayuda mucho a ver si tenemos potenciales ondas Kelvin oceánicas propagándose hacia Sudamérica. And we can see that it seems to be 1 Kelvin that might be propagating across, this would be 140 to 120 west. Y podemos ver que tenemos una potencial onda Kelvin propagándose entre más o menos 140 a 120 oeste. Now, in the right, we have the Hofmüller diagram, and the Hofmüller diagram has time on the x-axis, on the y-axis, right? And on the x-axis, it has longitude, right? So this is another way to help us track potential Kelvin waves, in this case in the ocean, ¿no? Esto también ayuda mucho para poder evaluar el potencial propagación de ondas Kelvin en el océano. En este caso, en el océano, ¿no? So, and we can see that in this case, the blue ones
are what we call upwelling Kelvin waves. Estas regiones azules que están indicadas con estas líneas entrecortadas tienden a asociarse a ondas Kelvin, en este caso ondas Kelvin aflorantes. So upwelling Kelvin waves are also called cold Kelvin waves. They're associated actually with an upwelling of the thermocline. Uh, and once they reach the South American coast, they tend to favor a cooling of the surface temperatures. No, estas ondas Kelvin aflorantes o frías se asocian a un levantamiento de la termoclina y una vez que llegan a la costa de Sudamérica tienden a favorecer un enfriamiento del mar. So we do have, since we came out of the El Niño early this year, después de que terminamos con el Niño temprano este año, we transitioned to these kind of neutral conditions, trying to develop a La Nina, and we have been getting several episodes of Kelvin waves. This is the first one, this is the second, this is the third, and we are under a fourth episode of a cold or upwelling Kelvin wave. No, desde que terminamos el niño hemos tenido, digamos, 4 episodios de ondas Kelvin aflorantes bastante importantes. Sin embargo, todavía no tenemos una transición a la niña como esperábamos a inicios del año, ¿no? El enfriamiento del mar está siendo bastante discreto. No, so we have these 4 significant Kelvin waves since March this year that tend to cool the ocean, but they haven't been sufficiently strong given other aspects of the atmospheric ocean system to trigger a significant La Nina. Right. I'm gonna keep moving. We're looking now at the forecast for ENSO, and this is the CPC statement. So the statement says the La Nina is favored to emerge in September, November, 60% chance, and is expected to persist through January, March 2025. Entonces el pronóstico oficial del CPC dice que la niña debería desarrollarse entre septiembre y noviembre con un 60% chance de que persista hasta enero-marzo de 2025. So we can see the probabilistic forecast and these show that the higher chances for La Nina are between October and February, March, and after that, the chances for neutral conditions become prominent. And we have we have some very small chances for El Nino start appearing, but even in climate scales, for ENSO, this could be called La La Land, right? We really don't know with certainty this far ahead in time, ¿no? Y viendo el pronóstico, bueno, como ven las chances, pronóstico probabilístico, ¿no? De CPC, las chances de la niña son bastante altas entre octubre y marzo particularmente, y de ahí pasamos a chances o probabilidad alta de condiciones neutrales. Incluso tenemos algunas probabilidades ligeras de El Niño, pero hablando en escalas climáticas, eso ya sería como la land, ¿no? Cuando estamos hablando de un pronóstico del ENSO, esto es muy tarde en el pronóstico para poder discutirlo. Now, looking at the dynamic models, we can see that there's certain significant agreement, except a couple of outliers. Most of the models are suggesting a weak La Nina or almost La Nina through February, March, and then they're suggesting transitions to neutral conditions. So that's what the models are saying in the last runs. ¿No? Y ya los modelos dinámicos, eso es de Liri, ¿no? Son bastante consistentes con el pronóstico probabilístico, exceptuando dos modelos outliers, ¿no? Que están diferentes al resto de los modelos. Podemos ver que están resolviendo una La Niña débil hasta principios del próximo año, febrero-marzo, y después transicionarían a condiciones neutrales. Ok, Madden-Julian oscillation. Vamos a hablar de la oscilación de Madden-Julian. So, finally, it's organized again. No, finalmente se ha organizado un poco más. It was very disorganized in the last few months, which was a challenge for the forecast, because this is a great tool for forecasting in the medium range. ¿No? En los últimos meses estuvo bastante desorganizada, lo que es una limitante para pronóstico de mediano rango y de varias semanas, ¿no? Ahora se ha organizado bastante bien. So what we can see at the moment is we can see wave number 1, the Madden-Julian, so with a upper divergent tier over the maritime continent and an upper convergent tier over the Americas and Africa. Podemos ver lo que se considera como una onda 1, ¿no? Que básicamente tiene una región divergente y una convergente,
Entonces la divergencia en altura en estos momentos está sobre el sudeste de Asia, Australia, oeste del Pacífico, y la región de convergencia en altura está sobre las Américas y sobre África. Now, looking at the Hofmüller again, this is Hofmüller, but now we're looking at velocity potential in the upper atmosphere, which relates somehow to upper divergence. No, estamos viendo ahora el Hofmüller también, pero en la atmósfera, estamos viendo la troposfera alta, lo que es el potencial de velocidad que se relaciona indirectamente a la divergencia en altura. And we're seeing that between May, this is May, and August, the Madden Julian was very disorganized and the propagation wasn't very well defined. But since August, we're starting to get more coherent propagation. And the next upper divergent pulse, if we extrapolate, it should be arriving around early November to the Americas. ¿No? Desde mayo, entre mayo y agosto, si vemos la propagación de la Madden Julian estuvo bastante interrumpida, pero desde agosto hemos empezado a tener un poco de organización de la Madden Julian y la propagación también se ha vuelto un poco más coherente. Y vemos que el siguiente pulso divergente, que ahorita está en el continente marítimo, al oeste del Pacífico y sureste de Asia, si se continúa propagando coherentemente, debería llegar a nuestra región de las Américas a principios de noviembre. Looking at model forecasts of the Madden-Julian oscillations, there's some discrepancies, as you would expect, but there's enough agreement to suggest that this green or upper divergent, generally wet phase, should be over us the first 2 weeks of November, ¿no? Viendo el pronóstico de la Madden-Julian, los modelos están un poco más de acuerdo que en ocasiones anteriores. No son perfectos, pero tienen un cierto acuerdo de que la siguiente fase húmeda, divergente en altura, que generalmente implica más convección profunda en las Américas, debería llegar aproximadamente la primera semana de noviembre. Así que es posible que las primeras 2 semanas de noviembre esté un poco húmedo. Now, there's a lot of agreement, which makes sense because it's early in the cycle. There's a lot of agreement on the upper convergence dominating through the rest of October. I would say next week or so across most of the Americas. So if we get any heavy rainfall, the areas of heavy rainfall should be kind of discrete in area. We shouldn't get these widespread regions of extreme precipitation unless there's a very strong synoptic system in place. Y las regiones de convergencia en altura, que generalmente se asocian a condiciones de más descensos en la troposfera y más secas, van a estar dominando en los siguientes 10 días, ¿no? El resto del mes de octubre en las Américas, lo que significa que las áreas de precipitación intensa deberían ser más discretas en extensión y no ser áreas muy grandes, ¿no? A no ser que tengamos un sistema sinóptico robusto en la región. Okay, go ahead, Bernie. Okay, so there was a question first from Jean Valencia. And I don't know if you can pull up the window because it's a little bit long. Okay. I will. Let me. Okay. In terms of, and it was back in terms of the projection of La Nina also, or the other ones. Okay, cordial saludo, José. That one. ¿Consideras que se presente Right. Si se consolidará? Personalmente lo veo complejo por pulso de ondas cálidas Kelvin oceánicas que están saliendo desde el occidente de la cuenca del Pacífico. Me gustaría tu percepción personal. Sí, yo veo lo mismo, John. Yo la verdad que no tengo mucha confianza en que la niña se vaya a volver una niña muy fuerte. No sé qué tanto se consolide. Para mí vamos a estar más bien cerca de condiciones neutrales y quizá con algunos rasgos de la niña intermitentes, ¿no? Porque sabes que se enfría el Pacífico y se vuelve a calentar, se enfría dependiendo, como dices, de estas ondas Kelvin y otros factores. Así que es posible que durante periodos cortos podamos tener características parecidas a la niña, pero 2 puntos. Para mí deberían ser periodos cortos y no veo una niña intensa. Entonces, los impactos en Colombia que uno espera con la niña no deberían ser tan pronunciados con respecto a lo que sucede en el sistema ENSO. Esa es mi opinión personal.
Déjame traducirlo en inglés. So John Valencia was asking from Colombia, he wanted a personal opinion about La Niña because it has a strong impact in the rainfall in Colombia. La Niña tends to produce a lot of rain in most of Colombia. And he was saying that he wasn't sure if this was going to be a strong La Niña. His perception was that it wasn't because there were some warm pulses coming from the Western Pacific. I feel the same way as he does. Of course, this is personal opinion, not a formal forecast, of course. Um, there's not a robust signal that uh, suggests to me that La Nina should intensify. So even when it might look like La Nina during some periods of time, like intermittently, uh, two things: those periods when the ocean looks like La Nina, meaning the equatorial Pacific looks like La Nina, are very likely going to be short-lived, intermittent, and also I don't expect like a strong, very strong cooling. Thus, the impacts of La Nina for Colombia, maybe the Americas, shouldn't be very pronounced, right? Where we would expect normally heavy rains or strong drought during La Nina, uh, you should be careful with those conceptual models because I see something closer to neutral and occasionally maybe looking a little bit like La Nina, but yeah, that's I agree with John. Any other comments on this? Because there's a lot of people that are looking at this right now. Okay. Um, the other, well, not on this particular one, but the other one had to do with when you were showing the different models, like the empirical wave propagation model. I That was see. from right above Fortunato. it. Yeah. Yeah, right. So was that real data or was it models? And Yeah. I guess the answer is a combination because the It, models use real it's a data. combination. Right. Yeah, Yeah. But these are models. Yes. Yeah. right. Right. You initialize it with real data. So Fortunato. So what we have here, these are real data, right? They're still constructed analysis, using satellite data and others. But these are observations, right? But these are forecast models. So the CFS is usually the model that is used the most. Something interesting is that the CFS is actually an old model and it does fail in other instances, but for Kelvin waves, Madden-Julian, and tropospheric Kelvin waves, right? Yeah, it's pretty good. It actually has certain skill doing that. So this is the CFS, and this is the GFS. The GFS is actually not that great at MJO like resolving the perturbations, but it's not bad either. But the CFS is I think a little bit better. And then we have the empirical wave propagation here on the left. This is model based mostly on harmonics. For the most part, doesn't work great because there's a lot of other things controlling the propagation of the Madden-Julian oscillation. However, on occasions, when you have coherent propagation, like we're having lately, uh, it could help. But I would give more weight to the CFS and then to these other two, depending on the situation. Yeah. So should I Well, translate? and sure, go ahead. Okay. I'm gonna try to be quick. Entonces la pregunta es si estos eran modelos, ¿no? Y sí, estos son modelos. Los gráficos iniciales que vimos, esos son observaciones, pero claro, son análisis construidos en base a satélite, etcétera, ¿no? Así que esto es lo más cercano a la observación que tenemos. Pero estos son modelos. Tenemos el Empirical Wave Propagation, el GFS y el CFS. El CFS para mí es el más confiable, a pesar de ser un modelo que no lo han actualizado hace muchos años y tiene algunos problemas. Está documentado que es bastante bueno para la Madden-Julian y las ondas Kelvin, así que hay cierta confianza generalmente en la solución del CFS, ¿no? También usamos el GFS y este es un modelo basado en armónicas, ¿no? Que generalmente no funciona tan bien, pero cuando tenemos propagación coherente nos puede dar alguna información que es útil, ¿no? En este caso podemos ver cómo está capturando el periodo de divergencia de altura en las Américas prácticamente al mismo tiempo que el CFS, lo que da un poquito más de confianza. Ok, Bernie. Okay. And then the last one is a comment from Regina. For today and tomorrow, severe weather conditions are expected in southern Brazil due to the Yeah. progression of the cyclone, which you were showing, and the storms and significant rain in the southeast region of Brazil in the following days, including the weekend and the beginning of next week.
So, Yeah, yeah. And I'm going to show the so hail algorithm quickly since we have it and I can translate. So, Regina, sí, exactamente. Estamos esperando, como mencionamos antes, condiciones de tiempo severo en el sur de Brasil. Bueno, inicialmente Argentina, Uruguay, después sur de Brasil. Lo que tenemos acá es nuestro algoritmo para tiempo severo y granizo. No puedo entrar en detalles porque ya son 21 minutos pasada la hora, pero básicamente podemos ver coloraciones rojizas y cajas que aparecen, ¿no? Entonces, esto indica un potencial de tiempo severo. Como un ejemplo rápido, en esta hora que sería a las 18 UTC de mañana, o sea, mañana por la tarde, ¿no? Tenemos dos regiones de tiempo severo. Esta al sur, en la zona de Uruguay, y esta en el sur de Brasil, ¿no? La del sur tiene más, tiene una coloración. Voy a poner la leyenda rapidito. Ya, esta zona de Uruguay tiene coloración verde, ¿no? Estas coloraciones de fondo nos dan una idea general del potencial de tiempo severo. No, esto nuevamente, como las paletas de colores, es bien general. No tenemos un potencial marginal a ligero de tiempo severo, ¿no? Sin embargo, tenemos cajas rojas con contornos, ¿no? Estas cajas rojas con contornos indican un potencial particular o resaltado de granizo. ¿No? Como están coincidiendo las áreas de tiempo severo y de granizo, y además estamos cerca al centro de la vaguada con el aire frío, esto sugiere, ¿no? Ahí me sugiere que vamos a tener un buen potencial de granizo con el aire frío de la vaguada, de inestabilidad. En cambio, en el sur de Brasil no tenemos las cajas con contornos, solo tenemos un pequeño contorno rojo, pero tenemos los colores del fondo son más rojos y rosados, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me sugiere que más bien al sur de Brasil, si bien puede haber un poquito de granizo, es más posible que sea una convección más de lluvia fuerte con algunas descendentes y ráfagas fuertes, ¿no? Más que granizo en sí. No, esa es la señal que estoy leyendo del algoritmo en particular. I could try to translate that to English. It's going to become really long, but basically there are two different modes of severe weather. The one on the left is mostly hail, and large rainfall rates for short-lived precipitation, and the one in southern Brazil is more like prolonged rainfall and maybe hail, but the risk for hail is not as significant. It's mostly maybe isolated hail, but mostly like strong wind gusts and heavy rainfall rates. All right, Bernie. This also shows velocity potential, which relates to the MJO, but also helps us to find Kelvin waves. And we do have a potential Kelvin wave arriving around the first week of November near the leading edge of the Madden-Julian oscillation. So, well, this is according to the CFS, right? So, and this is an algorithm that draws the contours. But the key point here is that it might get a little bit wetter around the first week of November, and we might have also not only the Madden-Julian becoming more favorable for more precipitation, but also we might get a Kelvin wave coming our way. ¿No? Acá estamos viendo las ondas troposféricas ecuatoriales y esto es un algoritmo que se corre en el modelo CFS. Así que estamos basados en CFS y estas líneas la negra es Madden Julia, la azul es Kelvin troposférica, ¿no? Húmedas, ¿no? Son generadas por un algoritmo, no hay un ser humano analizando ahí. Entonces, en general lo que podemos ver es que según el CFS y estos algoritmos, está empezando a entrar la Madden Julian ya para principios de noviembre, pero también podríamos tener una onda Kelvin troposférica, ¿no? Que también podría resaltar las precipitaciones en la primera semana de noviembre. And South America, this is the last 7 days. So not the last month, but only the last 7 days. So going back to what Regina mentioned before, we can see that Brazil is finally getting some above average precipitation in some locations, which is great. And other regions that have been quite active in the last 7 days have been Paraguay, Bolivia as well, and portions of northern Patagonia in Argentina in terms of precipitation. ¿No? Ya para cerrar, estamos viendo las anomalías de precipitación a la derecha y de flujo a la izquierda durante los últimos 7 días. Ojo que no es el mes, sino solamente los últimos 7 días, pero podemos ver que efectivamente hemos tenido algunas anomalías ya positivas en grandes partes de Brasil, ¿no? Incluso también Bolivia y Paraguay, que es consistente con lo que mencionó Regina.
¿no? Y también en algunas partes del centro de Argentina. However, areas in Venezuela, Ecuador, Colombia, and northern Peru continue below average, and you can see that both in the satellite and so the CMORPH, which is in the bottom, and in the rain gauge data as well, which is on the top. No, sin embargo, estas zonas de Colombia, Ecuador, norte de Perú, o sea, todo el noroeste de la Amazonía continúa por debajo de lo normal. Esos últimos 7 días han estado también secos para lo que suele ya pasar en octubre y es consistente tanto en el satélite que está abajo como en el producto de los pluviómetros, ¿no? Que está arriba. I'm going to jump into the last slide. And this is for the tropical region, ¿no? Esa es la última diapositiva para la región del trópico del hemisferio norte. And what we can see is that during the last 7 days, most of the Northeast South America and the Eastern Caribbean have been quite dry. And you can see this in both satellite and rain gauges. However, the region that has been quite moist has been, to start, Southeast Cuba, Bahamas, and partly because of tropical cyclone Oscar that produced quite a bit of rainfall in Southeast Cuba. But also some parts of Central America, like Panama, has been quite rainy in the last 7 days, as well as portions of the Yucatan Peninsula. And this is Nadine, what was Tropical Cyclone Nadine several days ago, that enhanced precipitation in this area. Also, enhanced northeasterly winds in the low levels. You can actually see some of the signature here on the 850 flow, anomalous flow. Enhanced northeasterly winds tend to produce heavy rainfall along the slopes of southeast Mexico, right? The Sierra Madre Oriental. You enhance orographic uplift and you can produce heavy rain. So this region has been also active in the last 7 days. Y ya para terminar con la presentación, le mencionaba que el este del Caribe, noreste de Sudamérica muy seco en los últimos 7 días, pero tenemos áreas muy lluviosas, por ejemplo, en las Bahamas, particularmente en el sureste de Cuba. Hemos tenido bastante lluvia asociada al ciclón tropical Oscar, que incluso fue un huracán pequeño que pasó por las Turcos y Caicos y Nagua hasta el sureste de Cuba y luego ya se disipó, ¿no? Tenemos montos altos de precipitación. Asimismo, en el centro de las Bahamas, con este patrón de vaguada de altura que ha sido bastante recurrente. Y luego en el norte de Centroamérica también tenemos precipitaciones por encima de lo normal, parcialmente asociadas al ciclón tropical Nadine, que ingresó hace ya varios días y se disipó en el norte de Centroamérica, entre Belice y Guatemala. Pero también, si se fijan acá a la izquierda, hemos tenido anomalías de viento del noreste sobre el Golfo de México bien persistentes y de por sí vientos del noreste en esta época del año producen mucha lluvia a lo largo de las montañas del sur de México y norte de Centroamérica, pero cuando tenemos vientos anómalos ha resultado en anomalías positivas de precipitación en estas zonas. Panamá también un poco más activo que lo normal, noroeste de Colombia, pero fuera de eso nada, nada muy significativo. Thank you, Jose, for leading the session and for all the insights you've provided. So, and also to all those who ask questions, because sometimes we are so focused on what we and know what we're doing that we forget that a few things might be misinterpreted, especially if it's one of the first times you're looking at it. So. No, Bernie dice que gracias, gracias a las preguntas, es muy importante que hagan preguntas porque nos ayuda a explicar bien lo que estamos mencionando, ¿no? A veces nos metemos tanto en lo que estamos haciendo que no percibimos que hay algunos conceptos que no están bien explicados o valdría la pena resaltar. Así que siempre, por favor, participen. Es una discusión abierta, ¿no? No es digamos, no es una clase, sino es una discusión donde compartimos conocimientos. So.